Hola, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. Te saludo en el nombre del Señor Jesús y quiero que compartas un pensamiento conmigo en esta hora. Para conocer bien a alguien, es importante que se interactúe con la persona el tiempo suficiente para adquirir información precisa y confiable de ella, acerca de los aspectos más importantes de su vida. Es decir, conocemos a alguien cuando podemos entender y comprender quién es el otro. Porque sucede que muchas veces, hablando especialmente de las relaciones sentimentales, las personas empiezan a notar en su pareja al tiempo actitudes y cosas que al principio no vieron en la persona. Esto sucede porque muchas veces nos fijamos o nos enamoramos más que todo en una primera impresión y apariencia que las personas quisieron mostrarnos. Por eso de ahí la importancia de que el tiempo que la persona invierte en conocer a otra sea lo suficientemente prudente para entender al otro y verlo en otras facetas de su vida, bajo situaciones normales, pero también bajo situaciones de estrés, de ira, de éxito, de fracaso, de alegría, de tristeza. Todo eso es importante. Sin embargo, en lo que respecta al conocimiento de Dios, no tenemos ese problema porque desde el primer momento que Dios habló, desde el primer momento que Dios nos quiere mostrar algo, podemos tener la certeza de lo que Dios dice es así, porque Dios es veraz, porque Dios no miente, porque su palabra es fiel y verdadera. La palabra del Señor nos enseña que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Los hombres mentimos, mas Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y sus promesas permanecen. Por eso es necesario que la persona se tome el tiempo de oír el testimonio que Dios ha dado de sí mismo a través de sus apóstoles y profetas, y será el mismo Padre de gloria, como dice Pablo, quien nos dé espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Él. Romanos 1:17 dice que lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Él se los manifestó. Lo que el hombre hoy puede conocer de Dios, lo que podemos entender de Él, es gracias a que Él ha querido revelarlo. Es gracias a que Él en su voluntad y en su propósito lo quiso dar a conocer. De otra manera no hubiera sido posible para el hombre conocer a Dios o tener acceso a Él, estar cercano a Él. Porque en su esencia, en su divinidad, la palabra nos enseña que Dios habita en luz inaccesible. Dios es insondable, es infinito. Dios es eterno. Su entendimiento no hay quien lo alcance. A Dios ninguno de los hombres le puede ver ni ha visto en su esencia, porque Dios es invisible. Sin embargo, la palabra también nos enseña que las cosas invisibles de Dios, como su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Es decir, lo que hoy conocemos, todo lo que existe a nuestro alrededor, lo que podemos contemplar con nuestros sentidos, da cuenta de la existencia de la deidad de Dios y también de su capacidad creadora. De esta manera podemos dar gracias a Dios porque por su misericordia y por su gracia ha tenido en bien manifestarse a los hombres. Como diría el salmista, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él o para que de él tengas memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo estimes. Por ejemplo, en Deuteronomio 29:29, la palabra nos enseña de que las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, los hombres, y para nuestros hijos para siempre. Dios quiso revelar algo de Él. Sin embargo, en parte conocemos a Dios y lo que conocemos de Él es lo mismo que Él nos ha enseñado. Pero hay cosas que Dios no nos las reveló en su palabra.
Por lo tanto, debemos conformarnos, o por lo menos entender, que las cosas que nos fueron dichas son suficientes para conocerlo a Él. Sin embargo, hay personas que aún sin Dios haber revelado cosas, aún así creen conocerlas y así las enseñan a otros. Y caen en cosas como la blasfemia, en lo profano, en lo oculto, en la adivinación, en las supersticiones, en pensamientos y ideologías de hombres, y arrastran tras de sí a muchos otros. Ellos apartan la verdad de la palabra de Dios del oído y se vuelven a los cuentos, a las fábulas, cuando la palabra del Señor es clara y nos dice que no añadamos a sus palabras para que no seamos reprendidos y seamos hallados mentirosos. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se han escrito y son suficientes a fin de que tengamos entendimiento de quién es Dios y cuál es la voluntad de Él para con nosotros, cuál es la esperanza a la cual Dios ha llamado al hombre. Así que tengamos mucho cuidado de las cosas que oímos y de quién nos dejamos instruir, porque ciertamente toda persona que tenga sed realmente de Dios, quien quiera hacer su voluntad, va a saber si la doctrina o la enseñanza es de Dios. Pero aquí quiere ser muy claro y muy honesto. Para saber si las cosas son o no son de Dios, es necesario que la persona entienda y conozca la palabra de Dios, que la haya escudriñado, que la haya oído. De otra manera, déjeme decirle que va a ser imposible, muy difícil, que la persona pueda saber discernir entre lo bueno y lo malo, lo que es y lo que no es. Porque es la palabra, es el oír la palabra de Dios quien le va a dar la fe a la persona que a Dios le agrada. Porque por ahí se han levantado muchos soñadores, muchos pensadores importantes hoy en día, que hablan mentiras, que profetizan lo que no es, que hablan blasfemias, herejías, cosas que aparentemente son agradables y suenan bien, pero que realmente Dios nunca las dijo. Muchos falsos maestros que profetizan mentira y que tuercen lo que no entienden, o la palabra sana de Dios, para su propia perdición y de aquellos que lo siguen, sin tener en cuenta realmente las escrituras de Dios. Pablo le decía a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, es decir, de lo que enseñas o de lo que aprendes. Pues haciendo esto, persistiendo en esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Tenemos una gran responsabilidad, tanto el que habla como el que escucha. La palabra del Señor dice que todo aquel que hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesús y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe. Conformarnos a las sanas palabras del Señor Jesús. Muchos pretenden aún ser más sabios que Dios y se inventan y tienen teorías absurdas en cuanto a la existencia de Dios y a su poder. Esta doctrina de la piedad, esta maravillosa enseñanza que más adelante profundizaremos en ella, porque requiere dedicarle un tiempo especial, es la doctrina del amor de Dios. La doctrina de 1 Timoteo 3:16 que nos enseña que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios se hizo semejante a los hombres. Así que es importante buscar la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría de lo alto, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pero hay una sabiduría que es celestial, una sabiduría que es pura, que es amable, que es pacífica, que es benigna. Pero existe otra sabiduría que es terrenal, dice la palabra, es animal, es diabólica, que está llena de contención, de perversión, de toda mala obra. Pero en Cristo Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Como dijo el escritor del libro de Proverbios,
El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. De manera que mi invitación en esta hora es que debemos examinarlo todo, pero debemos retener lo bueno. Hay que poner un filtro a las cosas. Y yo te invito para que hagas algo, para que pienses en tu fe, en lo que crees, en los pensamientos e ideologías que tienes acerca de Dios. Y te preguntes, ¿por qué crees eso? ¿Quién te lo enseñó? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su fundamento? Yo tuve que hacer eso en mi vida, porque ciertamente mis padres me enseñaron como mejor les parecía, la sociedad, la cultura, la tradición. Sin embargo, un día tuve que ahondar en esas cosas y preguntarme el porqué de mi fe, si realmente esa fe tenía un sustento en la voluntad de Dios, y tuve que renovar mi entendimiento para ser enseñado nuevamente por el Señor Jesús. Y es lo que tú debes de hacer. Si hay sensatez en nuestro corazón, es lo que debemos hacer. Mirar que las cosas que hemos oído o hemos aprendido verdaderamente sean conforme a la voluntad y a la palabra de Dios. Espero que este corto mensaje haya sido de edificación y te haya dejado algo importante para pensar en tu vida. Que la paz del Señor Jesús gobierne en tus corazones y guarde sus pensamientos en Él. Que el Señor te bendiga y hasta un próximo video.